Libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 16. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Acá tenemos las palabras con las que Nehemías afirma haber concluido el muro de Jerusalén, palabras con las cuales no se jacta él de haber terminado esta obra que muchos creían imposible, porque cuando vieron la cantidad de escombros, todo lo que había que reconstruir, el demasiado trabajo que era y los pocos recursos que se tenían, muchos, dice, se sentían desdichados, sentían que no podían hacer esa reconstrucción y él tuvo esa intención de querer ir a restaurarlo porque Dios tocó su corazón, porque Dios le hizo sentir esa compasión por sus hermanos. Él pudiendo estar en Medo Persa, sirviendo ahí en Susa al rey Artajerjes, sirviendo como copero, él decide tomar estas acciones, decide involucrarse en la obra de Dios y primero se acerca por medio de una oración, pidiéndole gracia a Dios para que él pueda interceder por su pueblo. Y él llega con cartas, llega con madera, llega con los recursos, con comitiva, con personal, pero llega también ante una realidad, la realidad en la cual esos muros estaban totalmente destruidos y quemados, donde todo lo que había era escombros, donde todo lo que había era el testimonio de cómo el pueblo de Israel había sido dispersado, cómo ellos se habían apartado de la presencia de Dios, porque eso era lo que testificaba ese muro. Entonces levantar este muro no solamente era para garantizar la seguridad de la ciudad, era una forma de indicarle a todos aquellos que estaban alrededor que Jehová moraba nuevamente en esa ciudad, porque fue destruida y fue eliminada por causa de su rebelión. Pero si ese muro era restaurado, era una señal para todas las naciones de que asimismo Dios era capaz de restaurar la vida de su pueblo y así los podía congregar nuevamente para habitar en esa santa ciudad. Entonces se levantaron tantos enemigos para evitar que este muro fuera construido. Tenemos a lo largo del capítulo 3, incluso mucho antes, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice, pero lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y entonces acá empiezan primero a cuestionar, ¿por qué están haciendo esto? Esta ciudad ya fue invadida, ya fue asediada, fue conquistada, fue destruida y no hay nada que deban hacer acá. Están actuando en contra de la voluntad del gobernador, del rey. Pero acá sabemos que Nehemías tenía un permiso oficial y que incluso fue enviado con los recursos y el respaldo para poder realizar esta obra. Pero lo central acá es la obra, no es una edificación vacía, es una reconstrucción. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios nos reconstruye, Él nos vuelve a hacer, nos hace de nuevo. Pero cuando nosotros queremos acercarnos nuevamente a Dios, cuando nosotros presentamos todos esos escombros en las manos de Dios, viene el enemigo y se levanta. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer algo en contra de todos tus principios, en contra del rey que gobernaba antes en tu vida? Y esto es lo que está diciendo Sanballat. ¿Por qué vas a hacer algo en contra del rey? Y Nehemías no obedecía a un rey terrenal, obedecía al rey de reyes y señor de señores. E incluso fue también con el mismo rey y Él le proporcionó los recursos, pero si lo traemos a nuestro diario vivir, podemos ver que hay una potestad que gobierna lastimosamente este mundo. Y cuando nosotros hacemos algo contrario a lo que el rey aparentemente
puede permitir, contrario a lo que las autoridades de este mundo consideran lícito, contrario a lo que las figuras públicas o las modas o las ideologías imponen, nos dicen, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Se van a rebelar contra el sistema que está reinando en este mundo? ¿Se van a rebelar contra los principios que reinan en el mundo? Y parece como que vamos en contra de la corriente. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Acá vemos a Nehemías por eso exclamando esa victoria cuando todos los enemigos se dieron cuenta, dice que habíamos concluido, dice, se sintieron avergonzados porque no pudieron detener esa obra, porque esa obra no la iniciamos nosotros, la inició Dios. Lo mismo pasa en nuestra vida, cuando nosotros tenemos en el corazón la intención de acercarnos nuevamente a Dios, de estar más firmes, de estar más cerca. Ese pensamiento o esa intención está en nuestro corazón, sí, pero es Dios quien de continuo está llamando nuestras vidas. Y en un momento toca nuestro corazón y decidimos acercarnos otra vez a Él. Decidimos seguirlo intentando a pesar de que el mundo sea demasiado adverso, a pesar de que veamos oposición, a pesar de que veamos que es algo tan difícil que no lo vamos a poder lograr, a pesar de que sintamos que todo es una pérdida de tiempo, porque también puede llegar la persona a considerar esto y decir, no hay manera en que pueda cambiar yo estos hábitos, esta manera de vivir, no hay manera en que pueda yo solucionar este problema. Y es verdad, posiblemente sea así, pero lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí es capaz de hacerlo. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Nehemías y el muro de Jerusalén. Todo parecía humanamente imposible, pero fue posible por causa de Dios. Tenemos también en el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Luego de ver que la obra ya había comenzado, dice, el enemigo se enojó en gran manera. Y es que el adversario nunca va a estar contento de que iniciemos una obra delante de Dios, tanto una obra física como una obra espiritual. Nuestro enemigo o el enemigo de la fe, el enemigo de Dios, nunca va a estar contento en que nosotros edifiquemos en nuestras vidas según la voluntad de Dios. Hizo escarnio de ellos, dice, y habló de ellos diciendo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de entre los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y acá nos trae a un pasaje que se encuentra en Cantares, donde nos dice, cazados las pequeñas zorras que destruyen grandes viñas, porque acá dice esa obra que empezaron, un zorro, una pequeña zorra, la puede derribar. Vemos acá algo que nosotros podemos unir y tomar en cuenta. Y es que las pequeñas zorras, los pequeños problemas, las pequeñas opiniones, los pequeños comentarios son capaces de hacer destruir una obra en proceso. Pero si nosotros confiamos esa obra en Dios, esa obra va a tener un buen cimiento. ¿Por qué? Porque Dios va a ser la piedra angular. Porque no es una obra edificada sobre el peso de la fuerza humana. Como lo decían ellos acá, lo subestimaban por su debilidad aparente, pero la debilidad humana que ellos podían tener la compensaban con la fortaleza que Dios les daba. Y más que una fuerza física, era una perseverancia, una persistencia en que cada día hacían un poquito más. Y de eso se construye la vida, de pequeños hábitos, de pequeñas decisiones que pueden acercarnos a Dios o pueden hacernos retroceder. Y lo que querían hacer Sanballat y ahora Tobías era hacer retroceder al pueblo de Israel, era hacer retroceder a estos hombres de construir ese muro, de volverlo a edificar. Y decían, algo tan pequeño también no es que lo va a hacer que esa obra sea destruida. Y eso pasa también con nuestros pensamientos. Un pequeño pensamiento, un pequeño problema a veces nos impide
continuar edificando la obra. No que la obra no se pueda edificar, no que la obra se destruya, no que la obra sea imposible, sino que detenemos la obra. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr, que detengamos la obra, que detengamos esa obra que hacemos, ya sea en la iglesia, que detengamos nuestra búsqueda de Dios, que no oremos, que no leamos la Biblia, que no escuchemos alabanza, que no adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios, porque mientras no hacemos eso, hacemos muchas otras cosas que no están relacionadas al reino de Dios. Nos ocupamos en cosas que no nos edifican y eso es lo que quiere el enemigo, que detengamos la obra de Dios. Dice, ellos no van a acabar en un día y no es necesario acabar en un día. Podemos tardar el tiempo que Dios considere necesario. Lo importante es no detenernos. Acá vemos las preguntas que él hace. Se les va a permitir volver a ofrecer sacrificios. ¿Puedo yo aún venir a alabar delante de Dios? ¿Puedo aún sentirme digno de entrar delante de la casa de Dios, de predicar, de orar, de interceder por otros? ¿Cómo voy a imponer yo mis manos sobre otros? Son preguntas que nosotros nos hemos hecho muchas veces, pero que nos damos cuenta que vienen del acusador, que vienen de aquel que está acusando al pueblo de Dios, que vienen del enemigo y tenemos que tener cuidado de que esas preguntas que tienen una intención de acusación no vengan a impedirnos continuar trabajando en la obra de Dios, porque esas son las pequeñas zorras que quieren derribar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esas preguntas son muy importantes y debemos meditar en ellas. Primero se cuestiona la fortaleza. Dice, dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Primero habla de la debilidad de ellos como personas, de su debilidad de voluntad, de su debilidad de fuerza, de lo pequeños e insignificantes que eran ellos a los ojos del enemigo. Primero los humilla y los considera en poco. Luego les dice, se les va a permitir volver a ofrecer sacrificios. Habla de que si pueden volver a servir o no delante de la ciudad santa, delante del trono de Dios. Van a volver a seguir sirviéndole a Dios, van a seguir ofreciendo sacrificios, holocaustos, van a tener sus fiestas solemnes, van a volver a cantar salmos, a adorar a Dios. Empieza a cuestionarse eso. Luego dice, acabarán en un día, habla de tiempo. ¿Cuánto van a tardar? ¿Creen que van a poder terminar? ¿Creen que realmente va a haber un cambio? Acá vemos esas preguntas. Y luego dice todavía, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y no es que vuelvan a surgir esas piedras, iban a venir piedras nuevas. Iba a ser una nueva edificación. No iban a restaurar lo que ya se había perdido. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Vemos acá que están cuestionando. No podemos cambiar lo que ya pasó. No podemos tomar los años que ya se nos fueron de las manos. Podemos tomar el tiempo que tenemos ahora. Podemos tomar los recursos que tenemos ahora. Y el recurso más valioso que nosotros tenemos es el recurso del tiempo. Esto es lo que Dios nos ha dado, el presente, el ahora. Y ese ahora es el que le pertenece a Dios, el que nosotros entregamos a Él. No necesitamos resucitar esos montones de piedras de entre el polvo, de aquello que ya desapareció, aquello que Cristo ya olvidó y perdonó. Lo que necesitamos es continuar, es avanzar. Y acá tenemos preguntas que aparentemente son inofensivas, pero son realmente muy fuertes y tienen un trasfondo cuyo fin es acusar al pueblo para infundir en ellos primero duda, luego desánimo, luego temor y que dejen de edificar la obra. Dice el versículo 4, siempre del capítulo 4, oye, oh Dios, acá lo dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Y acá Nehemías, en lugar de entristecerse, en lugar de considerar todas estas preguntas, considera lo que Dios le ha puesto en su corazón y exhorta al pueblo y le dice, edifiquemos pues el muro y toda la muralla
Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, los enemigos se multiplican, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces acá vemos otra acción. Las dudas no llenaron sus corazones de temor, y ellos tuvieron ánimo y llegaron hasta la mitad de la edificación. Ya el muro estaba tomando forma de muro y estaba siendo cerrado, y la obra iba avanzando con éxito, pero el enemigo no se quedó conforme y dice: vinieron y hay que buscar la manera, dice, de hacerles daño. ¿Por qué? Porque la duda no entra en su corazón. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que si entra. En una espada sí puede entrar. Entonces el enemigo estaba buscando una manera de acabar con ellos. Y eso es a lo que el enemigo ha venido: a robar, matar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo: robar primero la paz, robarnos el tiempo, robarnos los ánimos, robarnos el deseo de servir a Dios. Pero cuando no es capaz de hurtar, cuando no es capaz de robar, entonces intenta matar y destruir. Pero acá algo muy importante que hizo Nehemías y que nosotros debemos hacer es poner guardia. Dice: nosotros pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estaban en constante alerta, estaban en constante guardia. Y es lo que Dios nos ha dicho a través de Cristo. Él nos ha dicho que nosotros debemos ser diligentes en la oración. El apóstol Pablo lo menciona y dice: orad sin cesar, oran sin cesar. El Señor dice: no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, tampoco sabéis, como el enemigo está como un ladrón, ¿verdad? Dispuesto, como un león rugiente, dispuesto viendo a quién devorar. Y nos exhortan que debemos orar, velad y orad, estar alertas, estar preparados. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y quiera atacar nuestras vidas. Porque es cierto, Dios nos protege y Dios nos guarda, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también delante de Dios? Porque si nosotros por temor al enemigo detenemos la obra, entonces el enemigo ya no nos va a querer hacer nada, claro, porque ya no estamos sirviendo. Y eso es lo que el enemigo quería hacer, en este caso con Nehemías y con todo el pueblo de Judá: infundirles temor para que ellos detenieran la obra, para que ellos dejaran de trabajar. Pero el fin de ellos era un fin mayor, era un fin dado por la voluntad de Dios. Y Dios los iba a resguardar, claro que sí, pero ellos debían demostrar su fortaleza también delante de Dios. Dice el versículo 14, siempre del capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nombres y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Acá es lo importante: no dejar que el enemigo detenga la obra que Dios está haciendo en nosotros y la obra que nos está permitiendo hacer para ser colaboradores de su reino, esa obra a través de la cual nosotros podemos trabajar, ya sea en evangelismo, ya sea en alabanza, ya sea en visitación, ya sea en oración. Dios nos ha dado a cada uno un talento, nos ha dado algo con lo cual podemos trabajar, algo que nosotros podemos multiplicar o algo que nosotros podemos enterrar en el suelo. Pero si está enterrado en el suelo, no va a producir, no va a edificar
y va a ser pisoteado. Eso es lo que pasa con todo aquello que está en el suelo. Pero acá Nehemías y el pueblo no se detuvieron, dice, estuvieron en constante guardia, día y noche guardándose, pero no solamente guardándose ellos mismos, sino también dice guardando sus casas y sus familias, porque es verdad que la salvación es individual, pero también hay muchos que dependen de nosotros o muchos que pueden ser influenciados, ya sea positiva o negativamente por nosotros. Y acá Nehemías estaba haciendo una influencia positiva para el pueblo porque les estaba enseñando a cuidarse mutuamente, a velar por el bien común, porque por eso estaban edificando, para poder ellos tener un lugar en el cual adorar a Dios. Y por eso nosotros edificamos nuestras vidas en Él, porque queremos tener un lugar en el cual adorar a Dios, en el cual more su presencia. Y Él ya no habita en templos de hombres, habita en nuestro corazón, habita dentro de nuestro ser. Y nosotros cada día podemos edificar ese altar para Él, para que sea más digno para Él, para que descienda su presencia. O cada día podemos detener esa obra si nosotros dejamos de buscar de su presencia. Pero es hasta acá en el capítulo 6 versículo 16 que leíamos al inicio, cuando incluso al darse cuenta Tobías, al darse cuenta todos los enemigos, que ellos ni siquiera con acechanza, ni siquiera con ataques detenían la obra, que entonces decidieron, tenemos que matar a Nehemías. ¿Por qué? Porque él es el líder, porque él es el que está dirigiendo a todos. Y esto es lo que sucede muchas veces, lastimosamente. El que lidera o el que es una influencia positiva es el que recibe a veces más ataques y no debemos desanimarnos. ¿Por qué? Porque mientras más busquemos de Dios, más fuertes vamos a ser. Y Nehemías no se desanimó, él se daba cuenta de que lo estaban engañando, de que le enviaban cartas para reunirse y él dijo, yo no voy a ir porque si voy detengo la obra y muchas veces se presentan oportunidades aparentes que lo que buscan es hacer que nosotros detengamos esa obra de Dios y nosotros tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento en Dios para saber si debemos ir o no ir. Entonces empezamos a juzgar entre el bien y el mal, pero con discernimiento de su Santo Espíritu y empezamos a seleccionar qué hacer y qué no hacer, qué decir, qué no decir, con quién andar y con quién no andar. No por menosprecio, sino porque sabemos qué cosas edifican nuestras vidas y qué cosas no. Como lo decía el apóstol Pablo, todo me es lícito. Nehemías podía ir, claro que sí, pero dicen no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo lo que en la Biblia no está prohibido, nosotros lo podemos hacer, pero no todo nos va a convenir, no todo nos va a edificar, dependiendo de la situación, dependiendo de qué personas nos rodean o nos quieren acechar. El enemigo está en constante acecho buscando una oportunidad y no quiere decir que no vivamos nuestra vida o que vivamos con temor, quiere decir que no pongamos nada antes de la obra de Dios. Si nosotros ya estamos trabajando para la obra de Dios, no puede pasar luego a un segundo plano. Nehemías pudo después reunirse con el rey, pudo después hacer muchas más diligencias, pero luego de acabar la obra, luego de acabar aquel compromiso que había adquirido primero. Y ahí vemos la lealtad que tenía para con Dios y para con el pueblo. Entonces él no creyó a esas palabras y siguió edificando, aun cuando habían sobornado incluso a los profetas para que le dijeran que fuera porque era por su bien, que se escondiera, que huyera, que escapara porque lo querían matar, que se escondiera hasta dentro del mismo templo. Él no creyó porque sabía que eran las maquinaciones del enemigo para buscar que la obra fuera detenida. Y entonces confiesa en el versículo 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Por qué? Porque nada ni nadie la pudo detener. Fue terminada y Dios toda obra que empieza, Él espera terminarla y la puede terminar, pero depende de nosotros también como instrumento suyo que sigamos edificando o que detengamos la obra.
El enemigo nunca va a estar conforme, nunca va a querer que nosotros edifiquemos, porque no estamos edificando para Él, nosotros estamos edificando para Dios. Y si nosotros estamos sirviéndole a Dios, si nosotros estamos edificándole a Dios, procuremos siempre terminar esa obra. Él está dispuesto a hacer una obra perfecta y completa en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Está dispuesto a reedificar aquello que para el ser humano parece imposible. Está dispuesto a desbaratar el consejo del enemigo, pero basta una decisión, que nosotros también estemos dispuestos a trabajar en su obra, que estemos dispuestos a que sea Él quien nos aliente, a que sea Él quien trabaje en nuestras vidas, que moldee nuestro carácter, nuestras conductas, nuestro temperamento, que nos ayude a habitar siempre en Él. Depende también de la decisión que nosotros tenemos, de la decisión que nosotros vamos a tomar. El enemigo dice fue humillado por causa de Dios y dice que a todos aquellos que creen en Dios no serán avergonzados. Por eso el enemigo es humillado, porque él no confía en las obras de Dios. Él no le sirve a Dios, nosotros sí. Eso lo tenemos que considerar. Tenemos que considerar que Dios nunca va a avergonzar a aquellos que confían en su nombre, que confían en el nombre de Dios y que ponen todo en sus manos, porque la obra no fue terminada en un día. Dice que fue terminado el muro el día 25 del mes de Elul. Dice en 52 días. Entonces ellos demoraron bastante tiempo. No fue un día, no fueron dos, fueron 52 días. Fue bastante tiempo en el que ellos trabajaron día y noche, en el que se esforzaron, en el que fueron perseguidos, en el que tuvieron temor, en el que los enemigos se multiplicaron en contra de ellos, pero lograron su cometido, lograron en el nombre de Dios edificar nuevamente esos muros. Y luego dice Nehemías designa dirigentes, porque luego de tener ya el muro, entonces ya podían las personas habitar ahí. Y luego de que nosotros edificamos en Cristo un altar de adoración, su presencia mora entonces en nosotros. Entonces su presencia habita a nuestro alrededor. Entonces su presencia ya está en nuestros hogares. Y muy difícilmente el enemigo va a entrar. ¿Por qué? Porque hay un muro. Y lo que hace el muro es cercar. Lo que hace el muro es proteger la ciudad. Lo que hace el muro es resguardar a aquellos que están adentro. Y también dar pie para que el enemigo vea que hay algo que protege. Y acá lo que nos protege, lo que nos guarda es la presencia de Dios, su presencia cerca a nuestro alrededor y nos libra de todo peligro y de toda maldad. Nos libra de toda acechanza del enemigo. Es su presencia la que nos guarda. Pero si nosotros salimos de ese muro, entonces estamos expuestos. Si nosotros salimos de la presencia de Dios, si no dejamos que esa presencia edifique en nuestras vidas, si dejamos de trabajar para su obra, si nos apartamos de Él, entonces estamos lejos de Él, estamos lejos de la presencia de Dios, estamos nosotros mismos alejando su presencia y deteniendo esa obra. Y el consejo de esta tarde es que podamos tomar las actitudes y las acciones que tuvo Nehemías, de no detenerse, de confiar en Dios, de confiar en Dios que es grande y temible. A Él hay que tenerle temor, no al enemigo, a Él hay que confiar en Él, hay que confiar en lo poderoso que es, en que su poder no mengua, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre, que Él nos guarda en sus manos y que Él tiene un propósito para nuestras vidas, que Él quiere edificar en nosotros. No detengamos esa obra, no seamos tropiezo para su obra, para la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra congregación, en nuestra comunidad. Seamos colaboradores de Dios y edifiquemos nuestras vidas cada día un versículo a la vez.